Hola, buenos días, buenos días, buenos días. Ahora sí ya está ahí. Buenos días, me retrasé un poquito, unos minutos, para comenzar nuestro programa de todos los domingos a las 8:30, que ya son un poquito más de las 8:30. Este es el mes que dedicamos a Rubén Darío. 18 es el mes de Rubén Darío, este mes de Rubén Darío. Y Rubén Darío lo conocemos, lo conocen, lo saben por... Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines. La espada se anuncia con un claro reflejo, ya viene oro y hierro, el cortejo de los paladines. Ya pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y Martes, los arcos triunfales en donde las famas erigen sus largas trompetas, la gloria solemne de los estandartes, llevados por manos robustas de heroicos atletas. Se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros, los frenos que mascan los fuertes caballos de guerra, los cascos que hieren la tierra, y los timbaleros que el paso acompasan con ritmos marciales. Tal pasan los fieros guerreros debajo los arcos triunfales. Los claros clarines de pronto levantan sus sones, su cálido coro, su canto sonoro que envuelve en su trono de oro la augusta soberbia de los pabellones. Bendice la lucha, la herida venganza, las ásperas crines, los rudos penachos, la pica, la lanza, la sangre que riega de heroicos carmines la tierra, los negros mastines que azuza la muerte que rige la guerra. Los áureos sonidos anuncian el advenimiento triunfal de la gloria, dejando el picacho que guarda sus nidos, tendiendo sus alas enormes al viento, los cóndores llegan. Llegó la victoria. Ya pasa el cortejo. Señala el abuelo los héroes al niño. Ved como la barba del viejo los bucles de oro circunda de armiño. Las bellas mujeres aprestan coronas de flores y bajo los pórticos vense sus rostros de rosa y la más hermosa sonríe al más fiero de los vencedores. Honor al que trae cautiva la extraña bandera, honor al herido y honor a los fieles soldados que muerte encontraron por mano extranjera. Clarines, laureles, las nobles espadas de tiempos gloriosos, desde sus panoplias, saludan las nuevas coronas y lauros. Las viejas espadas de los granaderos, más fuertes que osos, hermanos de aquellos lanceros que fueron centauros. Las trompas guerreras resuenan, de voces los aires se llenan. A aquellas antiguas espadas, a aquellos ilustres aceros que encarnan las glorias pasadas, y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas, y al héroe que guía su grupo de jóvenes fieros, al que ama la insignia del suelo materno, al que ha desafiado ceñido el acero y el arma en la mano, los soles del rojo verano, las nieves y el viento del gélido invierno, la noche, la escarcha y el odio y la muerte por ser por la patria inmortal, saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la marcha triunfal. Bueno, para todos conocida, Rubén Darío para muchos es la marcha triunfal. Por lo menos es la marcha triunfal. Y puse esta versión, hay miles de versiones. En todos los países hay declamadores que declaman Rubén Darío
siempre la marcha triunfal, la Oda Roosevelt y Según el País, Caupolicán, Canto Argentina, etc. Pero estamos comenzando el año de Rubén Darío, el mes de Rubén Darío, y vamos a tener los programas de este mes referidos a Darío. Pero también nosotros hemos dicho para nuestro programa que el Darío y los grandes de Nicaragua, es decir, los grandes de Nicaragua, padre Palé, el padre pues, actuales, Ernesto Cardenal, Buenaventura Selva, Martínez Rivas, Alfonso Cortés, y algunos que, como decíamos en un programa hace casi un año, el año pasado, hablando de esto, que los coetáneos, es decir, por todos lados, en todas las épocas, y la vez pasada veíamos desde los Nicaragua, los chorotegas, los cantos y los poemas de Costa Caribe, de nuestros indios, y desde entonces nosotros somos un volcán de poetas, o poetas volcánicos, como alguien dice. Entonces, los dos, entre los grandes, tenemos a Alfonso Cortés y tenemos al padre Palé, que se refieren en la época vanguardista, precisamente. Y Alfonso Cortés, con su poema que llega a todos desde hace mucho, estoy ahora con una cierta dificultad en términos de logísticos, para poder leer este pequeño poema que, así como la marcha triunfal, es en Alfonso Cortés dos poemas que trascienden, dos poemas que los identifican en este país nuestro. Alfonso Cortés nació en 1893 y murió en 1969. Y el poema de Alfonso Cortés, Ventana, que dice: un trozo azul tiene mayor intensidad que todo el cielo. Yo siento que allí vive a flor del éxtasis feliz mi anhelo. Un viento de espíritus pasa muy lejos, desde mi ventana dando un aire en que despedaza su carne una angélica diana. Y en la alegría de los gestos, ebrios de azur que se derraman, siento bullir locos pretextos que, estando aquí, de allá me llaman. Este Alfonso Cortés, Ventana, es su poema que lo identifica. Alfonso Cortés, de él vamos a hablar específicamente. Son nuestros viejos y viejos que para su época, como decíamos, Rubén Darío murió, hoy por hoy sería un joven de edad madura, un hombre maduro, pero no un adulto mayor. Pero para su época sí, porque la expectativa de vida nuestra cuando Darío murió no llegábamos a los 40 años. Entonces hay que ubicarnos, pues. Como he venido diciendo y decía en el programa pasado, si los viejos tenemos que ubicarnos y saber también cuándo y cómo. Alguien decía anoche en una conversación, yo a los que veo que son como unos 15 años mayor que yo, los veo viejos. Y estaba hablando una persona de 70 años. Él no se ve viejo, ve a los demás, a los que van allá. Y entonces eso es a veces
no asumir la vejez. La vejez como una etapa de la vida, no hay que negarse. El hombre, con todos los estigmas y con todo lo que se ha dicho y lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, de la negación de la vejez. Entonces no queremos ser viejos, porque tenemos una imagen deteriorada, deformada, devaluada, del viejo en el siglo XX. Un poquito de la mitad del siglo XX para atrás el viejo no estaba tan deformado. Es después de la mitad del siglo XX cuando la invasión mercantilista del norte sobre nosotros hace que completamente se cambie la imagen de la vejez. Luchar por no parecer viejo, pintarse el pelo, los bigotes, hacerse masaje, ir al gimnasio, sacar pecho, usar ropa que no le corresponde, no le queda para parecer joven, pero nunca vas a ser joven, vas a ir siendo cada día más viejo. Entonces aceptar esa condición. La vez pasada yo mencioné que no hemos dedicado mayor énfasis a hablar en términos de ciencia, en términos de gerontología y en términos de geriatría. Los programas de octubre, noviembre, estuve yo hablando de las teorías del envejecimiento, digamos, el enfoque científico de las teorías del envejecimiento, y hablábamos de los antioxidantes. Pero ¿qué vamos a ver diferenciado? La gerontología es la ciencia que estudia la vejez y el envejecimiento. La geriatría es la rama de la medicina que estudia las enfermedades de los viejos. Así se consideró primero, pero ahora decimos que estudia y se dedica a ver la salud de las personas mayores. La salud, un concepto más amplio que enfermedades. Gerontología nada tiene que ver con salud, nada tiene que ver con enfermedades. La gerontología estudia los procesos de envejecimiento, los movimientos de población, cómo las poblaciones crecen más, menos, cómo se envejecen, dónde hay más expectativas de vida, cuáles son las teorías que tienen que ver para explicarnos la vejez. Cada día más vamos encontrando más y más razones para entender que todavía no vivimos suficiente de lo que posiblemente o genéticamente estaríamos condicionados a vivir. No podemos ser eternos, ni es tampoco fácil llegar a 200 años. Aún ahorita hay muchos grupos humanos donde los centenarios son más frecuentes. Entre nosotros son muy poco frecuentes. Entre ellos mi abuelo, mi padre, que llegó a 102 años. Eso es extraño. Pero los estudios hablan de eso. Podemos vivir 120 años. Nuestra expectativa puede llegar allá, pero para eso tenemos que preparar una vejez, estar conscientes de cómo vamos viviendo y vamos a vivir. Porque en algún momento hablábamos de que todas las especies humanas, las especies biológicas, los seres vivos tienen un marcaje genético de vida. Es decir, un perro no vive 50 años. Algún perro habrá vivido 50 años. Entonces, los animales tienen todos un marcaje genético hasta dónde vivir. Nosotros, los seres humanos, somos animales y humanos, pues Homo sapiens, tenemos otras capacidades. Entonces, pero somos biológicamente animales y tenemos un marcaje genético. Entonces, algunos hablan de un marcaje hasta de 120 años.
Pero en los lugares donde hay un porcentaje elevado de centenarios, como es Okinawa, la gran isla japonesa que fue famosa en la Segunda Guerra Mundial, en la lucha que dio por defenderse, y las fuerzas principalmente norteamericanas por tomarla, y fue prácticamente antes de las bombas atómicas que destruyeron Japón, fueron la lucha, en Okinawa, uno de los grandes monumentos de los norteamericanos es poniendo la bandera norteamericana en la isla, porque esta isla tiene el mayor porcentaje general de la población de envejecimiento y de centenario. Entonces se están estudiando, eso es parte del trabajo del gerontólogo, el científico de la vejez, cuáles son los factores de vida, cuáles son los factores, porque muchas veces pensamos solamente en la alimentación y no, es decir, los factores climáticos, los factores de alimentación, estilo de vida, formas de vida, pues el trabajo, las relaciones familiares, la diversión, las relaciones de pareja. Estas son sociedades, en estos grupos humanos, y a veces las parejas continúan siendo de una vez por toda la vida, llamémosle ahí. Ahí sí cumplen el principio cuando nos casan aquí en Occidente, que nos dicen que vamos a estar hasta que la muerte nos separe. Pero mentira, pues aquí no se cumple. Y se cambia de pareja, y eso es dañino para la vida. Al final de cuentas, sí. Pero bueno, las condiciones de vida en este mundo nuestro occidental, y nosotros aquí en Nicaragua, en una imitación de este mundo occidental, donde tenemos mucho de las lacras y poco de los beneficios de la influencia occidental, pues, del mundo nuestro. El estilo de vivir. Se ha estudiado también en otros lugares por la altura, en unas zonas de Bolivia y Perú, allá en las regiones andinas, también hay un porcentaje alto de vejez. Igualmente, creo que es Kazajstán, o Kirguistán, ahí están Kirguisia, Kazajstán, estos países liberados que fueron parte de la Unión Soviética y ahora son repúblicas independientes, tienen también una historia en algunos grupos humanos de mucha edad. Entonces ahí está centrado bastante el trabajo del gerontólogo. El gerontólogo no es solamente decir cuál es la expectativa de vida, no, cuáles son las causas. Es la ciencia del envejecimiento. ¿Qué pasa? ¿Cómo mejorar? Si posiblemente el marcaje genético nos da una opción hasta 120 años más o menos, ¿cómo poder hacer eso? Y aquí es donde hay una discusión que no solamente en relación con el envejecimiento, pues, pero el envejecimiento es el marco en el cual todo lo demás se da. ¿Por qué? ¿Me refiero a qué? Porque me refiero al hecho de que ¿qué factores influyen? Los factores ambientales, la contaminación, importante. Antes no pensábamos tanto en este factor. Contaminación, higiene personal, higiene ambiental, la forma como dormís, dónde dormís, cómo te proteges, cómo te alimentás. Es decir, si hasta llegar el siglo XX, la expectativa de vida de los países que tenían mejor estilo de vivir, mejor alimentación, habitación, condiciones en general, apenas andaba por el 40, la expectativa de vida, 40 años, hasta 45 en algunos. Los países como nosotros no. Entonces, pero desde nosotros, hasta toda la era cristiana, vamos a decir, durante toda la era cristiana la expectativa de vida aumentó 10 años. Desde el tiempo de Cristo, que eran 20, 22 años, hasta el siglo XIX, 10 años. Es decir, nosotros en el siglo XIX teníamos una expectativa de vida de
30, 31 años, 32 tal vez en algunos lugares. Es decir, hubo cambios importantes. Y estos cambios se deben al progreso de la sociedad en nociones, conocimientos sobre la salud, sobre la higiene. ¿Qué factores importantes de higiene favorecen la salud? Y entonces entra la prevención de las enfermedades, aparecen las vacunas, aparecen los antibióticos, aparecen las normas de higiene, cepillarse los dientes, bañarse, lavarse las manos. Todos esos factores mejoran las condiciones de salud, de manera que la expectativa de vida está en función de disminución de la mortalidad general. Al disminuirse la mortalidad general, toda esta gente va quedando viva y va aumentando la cantidad de gente que llega a ser viejo. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, ese es el papel de la gerontología. Ese es el papel de la gerontología. Es decir, estudiar esos factores que pueden llevar al ser humano a la aspiración de su máxima posibilidad de vivir. ¿Por qué digo así, Max? Porque nosotros tenemos vida. Lo único que podemos tener, disfrutar, es vivir. Y entre más vivamos, más somos viejos. Entre más viejos somos, más vivimos. De diferentes maneras, siempre lo digo. Entonces, ese es un objetivo. Entonces, ¿cómo favorecer por la ciencia, por el conocimiento, los factores que pueden hacer que vivamos más? Que vivamos más y más tiempo. Entonces, son los factores que trae la ciencia de la salud. Y aquí vienen también las otras ciencias, la química, la física, y las condiciones de habitación, la climatización, etc. Y precisamente, mientras eso sucede y es positivo para la vida, por otro lado también estamos viviendo una sociedad estresante, explotadora, destructora del medio ambiente, contaminadora, hoy por hoy. Entonces, al mismo tiempo que pretendemos crear factores que aumenten las posibilidades de vivir, también creamos condiciones negativas para vivir más. Es decir, hablamos de la alimentación, del ejercicio, de la vida tranquila, no estresada. Ahora hay un factor importante en la producción de patologías. La ciencia de la salud viene luchando para combatir las enfermedades, para evitar las enfermedades. Ya ven ustedes, ahorita el mundo entero está frente a un problema de salud, que es la pandemia del coronavirus. Entonces todo se ha volcado para frenar, y al frenarlo pues va a morir menos gente. Quedan 5 millones de gente que tal vez no hubieran muerto de eso, no hubieran muerto, mueren por el coronavirus hasta el momento. Y se han infectado más de 200 millones, que les dejan condiciones de vulnerabilidad para otras enfermedades. Estoy haciendo un paréntesis, estoy haciendo una observación de cómo realmente las condiciones de salud, la ciencia de la salud, que se auxilia de toda, de la biología, la biotecnología, la química, la física, para crear mejores condiciones de vida del ser humano. Mejores. ¿Y qué significa eso? Vivir más, vivir bien, sano y vivir más. Pero con este ambiente, y no solamente el aspecto físico contaminante, es el ambiente psicológico, social, que es contaminante de estrés. El estrés es destructor del organismo. Es una
es un infiltrado silencioso que destruye el organismo. Valga la frase que estoy armando ahorita, un infiltrado silencioso. Es decir, no es que vivamos en pleito, no es que tengamos conflictos y estemos peleando en la casa, esto. También es la sociedad, cómo nos exige, cómo nos presiona, cómo nos está generando tensiones que podrían eliminarse. Por ejemplo, en esta sociedad consumista hay una gran tensión por el consumo. Yo decía en uno de los programas, creo, anteriores, toda la ansiedad que se produce para la Navidad. Regalar, tener que regalar, poder regalar, es comprar. En el programa antepasado yo hablaba de Santa Claus y en el programa pasado apareció, yo no quise mencionar la marca, pero Santa Claus, cuando estaba hablando, es una creación comercial, el Santa Claus que manejamos ahora. Y fue la propaganda de la Coca-Cola cuando comenzó en 1913, por ahí. En el programa pasado aparecen 2 o 3 veces la imagen de Santa Claus y la Coca-Cola, pero en el anterior había yo hablado precisamente de eso. Entonces, toda esa presión, toda esa tensión, todo el estrés es el que genera un crecimiento del cortisol que actúa y permite que todo el organismo entre en funciones que se alteran, todo el organismo. Y los médicos clínicos generales, los médicos, muchas de las patologías que ven, las ven avanzadas. Cuando dan síntomas, ya están las enfermedades tan avanzadas. Y entonces ellos se dan cuenta, la ciencia médica también sabe cuánto estos factores estresantes desencadenan condiciones para destruir el organismo, que va a manifestarse en el estómago, en el corazón, en la presión arterial, en todo el organismo. Entonces, la mayor parte, lo decimos, lo repetimos, aquí en la escuela, en la universidad, que más del 60%, hasta el 65% en algunos lugares o más, de las patologías que van al médico, que no son infecciosas, y a veces sí, o no son traumáticas, son y tienen un trasfondo importante emocional. Por eso decíamos que nosotros los viejos, para llegar a viejos, es conveniente que disminuyamos el estrés. Para disminuir el estrés necesitamos una vida tranquila, y para tener una vida tranquila necesitamos disminuir esas demandas innecesarias que nos hace la sociedad. Es decir, que no es necesario tener la camisa de la última marca, ni el pantalón de la última moda, ni los zapatos elegantes de que están ahora y que sufrís por quererlo tener. Pero además se lo inyectás ese sufrimiento, esa tensión, esa necesidad a los niños, a los jóvenes. A veces los niños sueñan, ven la televisión en toda esa multiplicidad de juguetes que pueden obtener y no los obtienen. Y vas creando, oigan cómo estoy hablando, se va creando, dije yo, se creando un estado de ansiedad, de frustración, de tensiones desde la infancia, que van a resultar en la enorme cantidad de patologías que no existían antes, pues prácticamente no. La gente antes se moría más por enfermedades infecciosas. Posiblemente no había hipertensión arterial. La gente no moría de infarto. La gente caminaba, hacía ejercicio, comía sencillo, natural, etc. Es decir, y todos los problemas ahora de las alergias, y las colitis, y las gastritis, y las migrañas, y toda esa cantidad de patologías. Vemos un libro de patología médica. ¡Oh! Claro, ya existían estas enfermedades.
en la Enciclopedia Médica de Rocher, publicada en español en 1846, en 5 tomos, ahí se hablan de las patologías. Muchas de ellas la mayoría son las patologías médicas de hoy. Y si las buscamos en su origen, muchas de esas patologías eran propiciadas por traumatismo y por alimentación, por infecciones. Entonces ahora una cantidad tienen ese fondo. Entonces hablamos de que vivir más tranquilo. Entonces, ahí es el trabajo que entra la geriatría, la gerontología, ve las causas sociales, ambientales, genéticas, pero en cuanto a población, movimientos de población, todo lo que se genera en ese sentido. Y además, hoy por hoy también estamos hablando de los derechos humanos de los adultos mayores, que estos derechos significan que se creen las condiciones para una mejor forma de vejez, para un bienestar en la vejez y para que los que van a hacerse viejos lleguen a una vejez con bienestar. Ahora, la geriatría habla de las enfermedades, trata las enfermedades de los viejos. Los viejos han sido tratados hasta ahora por los médicos generales o los internistas, ya cuando hay más especialización. Los médicos generales y los internistas han sido los que han visto a los viejos, pero han visto a los viejos enfermos, cuando el viejo está enfermo. Es decir, la medicina crece en términos de prevención en el siglo XX. No hay medicina preventiva, prácticamente antes no. Antes de Pasteur y la vacuna y Samuel y lavado de las manos, con otro motivo, no por coronavirus, sino porque las manos sucias hacían cirugía con las manos sucias, pues la gente se infectaba y se moría. Entonces, la medicina no ve todavía no ve la vejez y más que como viejos enfermos. Y nosotros, pues en Nicaragua tenemos muchos médicos internistas y médicos generales que ven las patologías de los médicos, de los viejos, pero no hacen geriatría. Como yo lo decía en algún momento, pues yo tengo ya 50 y pico de años de ser médico. En Nicaragua y en el mundo, pues, en el mundo latino, por lo menos el nuestro, un pediatra veía niños enfermos. Llevaba al niño enfermo al pediatra. Cuando comenzó a haber pediatras, antes era médico general, cuando comenzaron a haber pediatras en Nicaragua, allá por los años 60 y pico, comenzaron a venir los primeros pediatras, nicaragüenses que fueron a formar. Entonces veían niños enfermos. Claro, tenían un gran éxito, veían los niños enfermos, etc. Pero hasta ahí nomás. Actualmente los médicos ven viejos, enfermos. Pero la geriatría ve la salud del médico. Hoy por hoy el pediatra no ve el niño enfermo. Su objetivo único no es el niño enfermo, es el niño sano para evitar que se enferme gravemente. Entonces le da seguimiento, controla su desarrollo, a su salud, a sus vacunas a tiempo, ver la alimentación. Es decir, es el control del niño sano. El ginecobstetra antes lo que hacía era atender el parto. Hoy ya no, atiende parto. Antes el parto lo atendían las parteras y en todo Nicaragua, pues ningún médico casi, donde no había médicos, eran las parteras y la gente nacía, los niños nacían, nosotros nacíamos. Todos nosotros los viejos de hoy fuimos atendidos por partera,
de seguro que ninguna de las mamás de los viejos como yo la atendió ningún médico, mucho menos. Además, con un médico ir a ver a una mujer y verle sus partes, peor. Entonces, vean el progreso en tan poco tiempo orientado precisamente a eso, a mejorar las condiciones de salud. Entonces, el geriatra es el médico que ve la salud de las personas mayores, prever las enfermedades, controlarlas, hacer seguimiento, revisión de sus estados de salud, revisar su alimentación, sus condiciones de vida. Ese es el papel del geriatra. Ya no es solamente ver los enfermos, no es solamente ver enfermos, viejos enfermos, sino prevenir, crear condiciones. ¿Para qué? Para que lleguemos a la máxima vejez en las mejores condiciones. Que la vulnerabilidad de ser viejo, sí, pues. Vamos a tener algunas limitaciones, que no oímos, que no vemos bien, que nos cuesta caminar, que no podemos correr el maratón normal, corremos el maratón en 6 horas, caminando prácticamente. Entonces eso, pero eso es un proceso de la vida. Lo importante es poder vivir más y mejor, que nos permita poder cumplir lo que decía yo en el programa anterior. Si todo lo que queremos, podemos hacer los viejos, podemos aprender los viejos. Y decía que una de las cosas que es conveniente aprender, cuando ponía el ejemplo de lavarse los dientes, es aprender a cuidar nuestra salud. Es un aprendizaje de cosas que no sabíamos antes. Yo me comía 3 nacatamales, después 2, después 1, ahora ya uno todos los domingos, cualquier día, ahora es uno por allá. Ese es un proceso de aprendizaje de que no me conviene comer muchos nacatamales, por mucho que me encante. Entonces, es un proceso de aprendizaje. En ese sentido es el cuidado de la salud que hace el geriatra. El gerontólogo no ve nada que tenga que ver con la salud, ve los aspectos sociales, de poblacionales, de desarrollo, teoría, de por qué nos hacemos más o menos viejos. Entonces vamos a dejar aquí hoy, en el mes de Rubén Darío. Seguiremos haciendo relación a Rubén Darío en nuestros propios programas. Que la pasen bien y recuerden lo que dije la vez pasada. Podemos tener propósitos y los podemos cumplir y vamos a sentir la satisfacción que da años de vida. A más satisfacción, más años de vida. Hasta luego, mucho gusto. Nos estamos viendo. Estoy ahorita en la quinta de mi hermano en San Ramón. Amanecimos a menos de 20 grados, como 19 grados, un frito riquísimo, riquísimo. Ahorita ya está como 22 tal vez, o 21 grados. Ya desde aquí los saludo y nos volvemos a ver la próxima semana. Chao, chao. Vamos.